Continuamos en Sol de la Tarde, son las 4:17. Don Aníbal Herrera. Gracias, Ángel, gracias, Pedro, gracias, César, gracias, Virgilio, y gracias, como siempre, a toda nuestra audiencia nacional e internacional. Desde que el pasado miércoles el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigiera a la nación en una especie de rendición de cuentas, pero que tuvo como punto central, desde nuestro punto de vista, el anuncio de una reforma constitucional, el país político dominicano ha venido girando en torno a este tópico. Ayer, el presidente Abinader tuvo una comparecencia ante el Grupo Multimedios del Caribe, en la cual de manera distendida contestó toda una batería de preguntas, de cuestionamientos en torno a su visión sobre este primer año, cómo ve él el segundo año de gobierno, pero de manera particular los temas que están centrando la atención de los dominicanos y las dominicanas a partir de su discurso del miércoles próximo pasado. A propósito de este tema, es bueno decir, el gobierno ha convocado a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia a los partidos de la oposición con representación congresual al próximo lunes 30 de los corrientes para una reunión en la sede del Consejo Económico y Social. Al respecto de este llamado, el Partido de la Liberación Dominicana ha dado unas declaraciones en las cuales anuncia que para el próximo domingo fijará su posición respecto precisamente a esta convocatoria que hace el presidente Abinader, que hace su gobierno al próximo lunes 30 a esta reunión con el Consejo Económico y Social. En el conversatorio con Multimedios del Caribe, el presidente se encargó de despejar algunas incógnitas que comenzaron a planear en el país político tan pronto él pronunció su discurso. Pero uno de los puntos más interesantes que más llamó nuestra atención de manera particular es su visión acerca de la necesidad de limitar los poderes de la figura del presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Dice el presidente Luis Abinader que un mandatario con ambiciones desmedidas de poder puede hacerle mucho daño al país y que eso hay que evitarlo, colocando lo que él definió como los candados constitucionales que le impidan a ese mandatario de turno arrogarse facultades que la propia Constitución no le consagra. Es una posición bastante interesante, sobre todo porque viene de quien en estos momentos ejerce la primera magistratura del Estado. En lo que puede interpretarse como una respuesta a la posición del presidente, del expresidente, mejor dicho, Leonel Fernández, en su respuesta al discurso del presidente Luis Abinader con respecto a la reforma constitucional, el presidente Luis Abinader dejó claramente establecido de que el objeto de esta reforma no tiene nada que ver con extender su mandato ni con crear las condiciones para que se pueda dar toda una suerte de nebulosa en cuanto al ejercicio del poder presidencial en la República Dominicana. Se declaró no el guardiano, el garante de la constitucionalidad en la República Dominicana en una franca respuesta a aquella declaratoria del año 2015 y a la que hicimos referencia en un anterior comentario que hiciera el expresidente Leonel Fernández al autodesignarse guardián de la Constitución y de la constitucionalidad en la República Dominicana. Respecto de esta reforma y de la cual se tratarán 12 aspectos fundamentales, ha dicho él el que tiene mayor importancia, el que pueda establecerse un diálogo sincero entre cada una de las fuerzas con representación congresional para llegar a un consenso en torno a avances institucionales que son imprescindibles para el desarrollo de nuestro país y sobre todo para garantizar que no haya un retroceso, que no se produzca un retroceso. Garantizar las conquistas que se han logrado hasta este momento. Entre ellas, él destaca la, según su punto de vista, independencia del Ministerio Público. Él dice que esto hay que garantizarlo, que hay que galvanizarlo, que hay que protegerlo, pero advierte de que ciertamente existen preocupaciones en algunos sectores, pero les envía el mensaje de que no tienen nada de qué preocuparse, sino todo lo contrario, pues él asume el compromiso de ser el garante. Incluso ha manifestado que se opondría él de manera directa y particular a una modificación de la Constitución de la República
para provecho propio o provecho particular, o crear otras coyunturas u otras condiciones que no se encuentran en el panorama político de la República Dominicana en los actuales momentos. Otro tópico tocado por el mandatario fue el atinente a la reforma fiscal. El Consejo Económico y Social emitió un documento de prensa en el cual declaró que solamente está a la espera del decreto presidencial realizando la convocatoria, pero también de la propuesta que hace el Poder Ejecutivo y de manera específica el presidente de la República a este llamado a diálogo, llamado a consenso al seno del Consejo Económico y Social. En ese sentido, el presidente Abinader ha dicho que él propone la discusión de cada una de las propuestas durante este próximo mes de septiembre para lograr el consenso necesario. Dice él que no solamente está el tema tributario en lo que tiene que ver con el área fiscal. Dice que también el tema del gasto público tiene una importancia fundamental. ¿En qué se gastan los recursos del Estado? Y que, vuelve y lo reitera, está dispuesto a consensuar con las diferentes fuerzas políticas del sistema acreditadas en el Congreso Nacional todo lo que tenga que ver con este particular. La designación del procurador o procuradora general de la República. Dice el presidente, prefiero discutirlo dentro de las comisiones que se conformen para ello, pero de manera especial dice ser proclive a la no dependencia del Poder Ejecutivo o de una designación de la figura del Procurador General de la República. Algo parecido al periodo de los jueces del Tribunal Constitucional o de las diferentes altas cortes, que no coincida con el mandato presidencial para que no pueda haber esa influencia, y me parece bastante saludable desde ese punto de vista. Habría que conocer entonces el parecer de las diferentes fuerzas que están acreditadas en el Congreso Nacional, porque pienso que es una de las grandes falencias que tiene lo que tiene que ver, valga la redundancia, con la figura del Ministerio Público en nuestro país. El Código Penal, dice él, el país conoce su posición al respecto del tema. Él es proclive a las tres causales, dice que tiene que respetar la opinión de los demás, que precisamente por eso dio, digamos, no podemos decir la libertad, sino que aceptó el hecho de que los congresistas pudieran tener su visión particular en torno a un tema que el propio presidente ha dicho, y es cierto, divide grandemente a la sociedad dominicana. Dice él que en su momento, cuando a él le corresponda, porque prefiere esperar lo que ha de emanar del Congreso de la República, en lo que a él corresponde, él habrá de tomar y asumir la responsabilidad histórica que le compete con relación al tema del Código Penal en nuestro país. Me parece una posición también bastante interesante. Destacó el aspecto de la seguridad ciudadana, el plan piloto que se lleva a cabo en Cristo Rey, en San Francisco de Macorís, que pretende irradiarse a otras provincias de la geografía nacional a través del Ministerio de Interior y Policía. Habla de las estadísticas, los índices de delincuencia han bajado desde la implementación en estos puntos particulares de lo que tiene que ver con los planes del desarme. Al hablar sobre su segundo año de gobierno que inició el pasado 16 de agosto, el presidente Abinader lo define como el año de la realización de las grandes reformas institucionales, el año del consenso en cuanto a las grandes reformas institucionales que permitan relanzar a la República Dominicana para no retroceder lo que ya se ha avanzado. En cuanto al endeudamiento externo, reconoce que es alto el nivel de endeudamiento, pero a la vez dice que no le quedó otro remedio y que si la oposición le demuestra y le muestra un solo aspecto o una sola forma de haber logrado los recursos para sacar al frente al país con relación a la pandemia, él lo aceptaría, pero que cuando tomó el poder en las condiciones en que lo tomó, no tuvo otra alternativa que tomar las medidas que ya conocemos. Así es. Habló también del tema de la ley de compras y contrataciones. Aquí tuvo varios puntos que me llamaron bastante la atención. Dice el presidente, y lo dijo de manera muy clara, se estaban robando los dineros del país con esa ley.
Dice él, hoy hay un anteproyecto que reposa en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para fines de estudio, se está ponderando y evitar que se sigan robando los dineros del Estado, pero sobre todo hacer más simple la burocracia a la hora de hablar de contratar. Y en el caso particular de las asociaciones público-privadas, dice él, oigan esto, hay 8,000 millones de dólares solamente esperando los avances en la nueva ley de asociación público-privada que pretende recortar hasta 5 meses nada más todo lo que tiene que ver. Pero tienen que pasar de la promesa a los hechos. Eliminar la burocracia para poder estar en condiciones de contratar y acceder a estas asociaciones. Aníbal, el único problema ahí es que de promesa nada más viven los santos. Bueno, no puedo hablar de promesas porque él ha expresado su posición. No, me refiero a la ley de APP, porque es que la ley de ese proyecto APP no ha pegado, patrón. Pero ¿cómo que no ha pegado? No se conoce el primero todavía. A lo que te refieres. ¿Qué fue? Bueno. No escucho. Bueno, no, pues está bien, cierre, Aníbal, patrón, cierre. Bien, entonces me pareció una ponencia bastante interesante del presidente. Deja claramente establecido, atención al doctor Leonel Fernández, a los amigos de la Fuerza del Pueblo. No tienen nada de qué preocuparse respecto de la reforma constitucional. El presidente ha asumido el compromiso de ser él, no el doctor Fernández, el garante de la constitucionalidad. Dice que sería el primero en oponerse en una eventual modificación para sacar provecho propio particular de la coyuntura o para cambiar lo que actualmente está establecido en la Carta Magna, que entiende la suspicacia por la cultura que ha habido en el país político dominicano, pero que en lo que a él se refiere, él da garantías de que no hará provecho de esta reforma para fines particulares, pero mucho menos para retroceder en los avances que se han logrado. De manera que yo pienso que esto debe llevar cierta tranquilidad a parte de la partidocracia dominicana. A Leonel Fernández, que era el que estaba preocupado a la hora de hablar de la posibilidad de una reforma, al punto tal que él entendió que era aunque lo dejó para último punto, fue el motivo principal de la alocución del expresidente Leonel Fernández de esta semana para responderle al discurso del presidente con motivo de su primer año de gestión. Yo entiendo que el presidente no tiene él por qué preocuparse, porque la constitución actual a él le beneficia. Él puede sin ningún tipo de problemas presentarse a una reelección si así su partido y su obra de gobierno lo entienden. Ya Eddie Olivares está resolviendo eso. No creo. No, el obstáculo que él tiene lo estamos resolviendo. No, es un obstáculo. Él es el líder del PRM. El PRM nadie se va a oponer a eso. Imposible. Los estatutos no pueden estar por encima de la Constitución. Del presidente Leonel Fernández, Luis sabe que no es eso. Luis lo sabe. Bien. Bueno.